Bienvenidos a un estudio más con el libro de Jueces. Recuerden que nuestro deseo es estudiar la Biblia, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, conforme dice la palabra, reglón tras reglón, verso tras verso. Hoy vamos a estudiar Jueces capítulo 6 en esta serie llamada La Apostasía, y el título de este estudio es Gedeón es llamado por Dios. Solo déjenme leer el versículo 1 y el versículo 2 para comenzar. Dice el texto: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias en esta hora, una vez más, por tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de este capítulo y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Miren, estamos disfrutando este estudio y hoy hay mucho tergiversación respecto al texto. Cuando hablamos fuera del contexto llega a ser un pretexto. Hoy vamos a hablar de la vida de Gedeón y hoy también vamos a hablar sobre las señales. A veces algunas personas piden confirmación respecto a un tema en particular y están pidiendo señales y usan la historia de Gedeón para simplemente justificar sus acciones. ¿Y de qué se trata? Bueno, vamos a ver, ya hemos visto, los israelitas hicieron lo malo, y a manera de introducción seguimos con nuestro cuadro que nosotros tenemos respecto a los jueces. Otoniel, del año 1373 al 1334, 39 años el primer juez, y luego viene Ahot, que era zurdo, recuerden, por 79 años, peleó contra Eglón de Moab y derrotó a él con su mano zurda del año 1316 al 1237. Y luego surge Samgar, que solamente hay un versículo en la Biblia sobre este juez y solo está en el sur del año 1265 a 1252. Y luego surge Débora y Barak como los cuartos jueces, que 39 años, casi 40 años traen de paz, y luego otra vez caen en este mismo ciclo, y Gedeón va a surgir del año 1191 al 1151 y va a traer paz por 40 años y él va a pelear contra los madianitas. Así que esta es la historia del quinto juez en Gedeón. Los israelitas hicieron lo malo significa que empezaron a adorar a esta estatua de Baal y Astarot en los árboles y dejaron a Dios. Así que el bosquejo que tenemos hoy, recuerden que yo estoy dando el método inductivo, es Gedeón, juez de Israel. Y está dividido desde el versículo 1 hasta el versículo 40. Y a medida que yo paso las diapositivas, voy a volver a leer los títulos de cada una de las divisiones. Por ejemplo, versículo 1 al 2, Gedeón, juez de Israel, surge frente a los madianitas. Versículo 1 dice entonces: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y entonces el Señor les entregó a los madianitas durante 7 años. Baal en ese tiempo era adorado, y esto es una estatuilla que se ha encontrado de Baal. Y estos israelitas, miren, dejaron a Dios por los ídolos, empezaron a arrodillarse y pedir a Baal, porque recuerden que Baal era el dios del clima. Creían que este ídolo manejaba la lluvia, el sol, la tierra, y en lugar de recurrir al Dios creador, buscaron un ídolo. Ahora, la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 2, versículo 15, efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Miren, ahí empieza Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo, y ustedes conocen la historia, cuando se conoció con su esposa. Así que los madianitas entran en acción. ¿Y quiénes son los madianitas? O sea, mirando el texto, ellos vivían en el desierto. La Biblia dice que descendían de la segunda esposa de Abraham, que se llamaba Cetura. En Génesis 25, 1 al 2, tú puedes conocer esta historia. Y eran una nación que siempre estuvo en conflicto con Israel.
Cuarto, cuando Israel todavía peregrinaba en el desierto, ellos lucharon contra los madianitas y casi los destruyen completamente, pero no lograron destruirlos. Y esta historia está en Números 31 del 1 al 20. Y como no pudieron destruirlos, miren, otra vez surgen como nación y otra vez subyugan a Israel. Versículo 2. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, dice el texto, en las cuevas y en lugares fortificados. Los israelitas, hermanos, pasaban dentro de cuevas escondidos. El pueblo de Dios, el pueblo que tenía a Jehová, creador del cielo y de la tierra. Miren, versículo 3 al versículo 6a, Gedeón, juez de Israel, surge frente a la crueldad de los madianitas. Versículo 3. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Era como, miren, conocían la fecha de la cosecha y atacaban. Versículo 4. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin comer. No solamente se llevaban la cosecha, se llevaban los animales, hermanos. Ahora, tengo un mapa de lo que es las 12 tribus que ya hemos estudiado en Josué y en la introducción. Y esta parte que lo estoy marcando no es el área en conflicto, porque esto se lo conoce como Transjordania. Pero estos pueblos vivían a ese lado de Transjordania y se trasladaron, miren, todo el territorio hasta Gaza, como ustedes lo pueden ver y lo estoy señalando. Ahora, versículo 5. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. O sea, los camellos en ese tiempo eran unos animales que muy pocos israelitas quizás lo conocían, pero como eran grandes y enormes, ellos tenían miedo y se llevaban las ovejas, las cabras. O sea, hermanos, les dejaban sin nada. Versículo 6. Y así que Israel, dice el texto, se moría de hambre en manos de los madianitas. Recuerden que los originales no tienen versículos, esto ha sido añadido por la Vulgata Latina y hoy lo podemos tener de esta forma, por eso lo he dividido 6a y 6b. Pero ¿qué nos enseña hasta ahora esto? ¿Sabes? Una de las consecuencias de alejarnos de Dios y vivir en pecado es perder aquello que tanto hemos trabajado para conseguir. O sea, antes de avanzar al siguiente párrafo, es triste, hermanos, la desobediencia, el pecado que viene al pueblo de Israel. Ellos trabajaban en el campo, ellos cuidaban los animales, ellos estaban listos para cosechar y venían estos enemigos. Y así es el pecado. Cuando desobedecemos a Dios, cuando el pecado domina, gobierna la vida del Hijo de Dios o empieza a destruir una familia, una persona, todo lo que le costó trabajo construir, lo pierde de la noche a la mañana. Así que no debemos ni coquetear con el pecado, ni pensar que podemos salir adelante frente a las luchas, a las tentaciones. La Biblia dice, huye, si no perderás todo aquello que tanto esfuerzo te ha costado conseguir o tener. ¿Y qué te estoy hablando? Una familia, una esposa, un esposo, hijos, no sé, una reputación, un testimonio en la iglesia, en liderazgo, no lo sé, un buen puesto de trabajo, una buena economía. No se debe de jugar, ni coquetear, ni vacilar con el pecado. Hay que huir y hay que decirle no. Ahora, la siguiente parte de este capítulo que estamos estudiando es la tercera parte, del 6b al 10. Gedeón, juez de Israel, surge al clamor de Israel por liberación. El texto 6b dice, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Miren, a veces Dios permite una crisis en tu vida, familia o ministerio para que puedas acercarte más a Él. Ellos clamaron, era el momento de clamar. Y a veces Dios hace estas cosas. Miren, versículo 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, dice el versículo 8, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Hermano, la oración y el clamor a Dios siempre debe ser nuestro primer recurso en la crisis, no el último recurso.
Es interesante cómo Dios va tratando a su pueblo. Muchas veces, si tú estás pasando una situación difícil, si hay una crisis en tu vida, sea familiar, ministerial o personal, a veces Dios permite eso porque te has quedado con los brazos cruzados, te has conformado, ya no estás en una relación íntima con el Señor. Y si hay un momento difícil que estás pasando ahora, lo primero que tienes que hacer es orar. Ora, arrepiéntete, humíllate ante el Señor, busca a Dios. No seas como estos israelitas, por 7 años otra vez aguantaron, soportaron estar en cuevas, estar avergonzados, muriéndose de hambre, hasta que por fin clamaron al Señor. ¿Qué sucedió? Vamos a ver en el siguiente versículo 9. Dice el texto: te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Versículo 10, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Miren, no hicieron caso. ¿Y sabes qué, hermano? Muchas veces el problema no es el mundo, el diablo o la carne. El verdadero problema, ¿sabes cuál es? La desobediencia. Antes de pasar a la cuarta parte, miren, la desobediencia. Ellos desobedecieron. Este profeta, antes de levantar a Gedeón, les hace recordar la fidelidad de Dios, el poder de Dios, los mandamientos de Dios. Y ellos desobedecieron y estaban desprotegidos, estaban muriendo de hambre, estaban en crisis, estaban pasando miedo. Y muchas veces, como te digo, el problema no es la carne, el mundo, el diablo, que son nuestros archienemigos. A veces el problema eres tú. Y se llama desobediencia. Somos desobedientes y a veces enfrentamos esta situación. Cuarta parte, del versículo 11 hasta el versículo 24, Gedeón, juez de Israel, es llamado por un ángel a ser el libertador. Dice el texto: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Ebiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar, dice, hermanos, y el texto lo he remarcado, para esconder el grano de los madianitas. O sea, trillar el grano era agarrar, miren, el grano, el trigo, y tirarlo al aire, y obviamente esta cascarilla, el tamo, se salía y quedaba pues el grano, y ahí estaba Gedeón en un lugar escondido. Eso se hacía en la punta de un cerro, un lugar, una colina, pero estaba escondido porque si estaba en la colina era blanco fácil para los madianitas. Ahora, este varón, este hombre que se levanta, nosotros reconocemos a este ángel como una teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento en forma humana o corporal antes de su encarnación en Belén. ¿Y por qué decimos que es una teofanía y no solo un ángel? Porque miren, vamos a ver el contexto en los versículos siguientes, y en 2 versículos, mira, yo te digo, yo el Señor te digo, y vamos a ver. Juan, capítulo 1, versículo 18, dice claramente: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, hablando de Jesucristo, es que está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Juan escribe justo cuando Jesús viene a este mundo, en forma de bebé, pero hasta ahora se reveló, se mostró así, apareciéndose esporádicamente como el ángel de Jehová. Algunos dicen que no es un ángel, pero sí mostraba características de Dios, y vamos a ver en el contexto. Pero ¿qué más nos dice el texto? Dice: Gedeón, hijo de Jonás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Ocupado cuando Dios lo llama. Estaba ahí trabajando. ¿Y sabes qué nos dice esto, hermanos? Miren, Dios nos llama cuando estamos ocupados y nos involucra en su misión. En cambio, el diablo llama a los ociosos para su obra de destrucción. Nunca te olvides esto. Y algunos piensan, no, mira, ¿sabes qué? Estoy ocioso, no tengo nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser pastor. Equivocado, error. Porque la vida pastoral también es trabajo. Y aquel que no trabaja, dice la Biblia, no coma. Y aquel que no hace nada antes de involucrarse en el ministerio, ¿sabes? Cuando esté en el ministerio no va a hacer nada. Por eso, Dios siempre ha llamado a si hablamos a David, pasteando ovejas. A Saúl, pasteando ovejas. O sea, a José,
estaba en el campo. O sea, en el Antiguo Testamento siempre ha llamado a personas ocupadas para involucrarse en su obra. Y en el Nuevo Testamento sus apóstoles estaban pescando, estaban trabajando. Leví estaba en un puesto muy alto económicamente, era cobrador de impuestos y Dios los llama, Jesús los llama. Y esto también es mi vida. Tenía proyectos, tenía muchos sueños respecto a mi profesión, a lo que estaba haciendo. Y el Señor me llamó, me cambió de profesión y me puso en su obra. Y así seguimos trabajando y sirviendo al Señor. Pero los ociosos son usados por el enemigo para su obra de destrucción. ¿Qué sucedió? Miren, versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, y ahí estamos, hermanos, guerrero valiente, el Señor está contigo. Me encanta esta frase, ¿no? El Señor está contigo. Versículo 13, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, dice Gedeón, y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Sabes qué, hermano? El hombre siente cuando Dios lo abandonó, mas no se da cuenta que el hombre abandonó primeramente a Dios y sufre las consecuencias. Qué irreverente, diría, ¿no? Gedeón en este momento. Era un momento especial, pero ojo, él no sabía que era una divinidad, diríamos, no sabía que este ángel era algo sobrenatural. Por eso es que se llama teofanía, es la aparición de Cristo en forma humana. O sea, no era un ángel que estaba brillando con su aureola, con sus alitas, como algunos piensan, porque esta es una idea básicamente de la Iglesia Católica. Los ángeles no tienen alitas, así, ¿no? Como algunos bebitos, cachetoncitos, no tienen. O sea, pero él le pregunta, ¿y dónde está Dios? Un esforzado, el Señor está contigo, y él empieza a cuestionar y a hablar, porque no parecía un ángel. Y él dice, nos ha abandonado, pero realmente ellos habían abandonado a Israel. Miren, el siguiente versículo, vamos a leer, versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, y miren cómo lo reconoce, el Señor, no dice el ángel, el Señor lo miró y le dijo, por eso digo que es una teofanía, ve, tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Por eso, yo soy es el tetragramatón. Yo soy es el mismo que Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el día que lo arrestaron, yo soy quien te envía. 15. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Tenía razón ahí Gedeón, pero ¿sabes? Porque él lo va a poder liberar sin la ayuda de Dios. Y esto es algo de Gedeón. La humildad es reconocer que soy débil y pecador en comparación con un Dios grande y santo. Él tenía la razón. Él no iba a liberar, iba a ser Dios a través de él. Pero él era humilde para reconocer. Ahora, versículo 16. El Señor le dijo, yo estaré contigo, otra vez, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Hermanos, Dios estaría con Gedeón, como estuvo con Moisés y como estará con nosotros cuando nos envía en la gran comisión. Qué bonito, hermanos, que cuando Dios lo llama a Gedeón, esta teofanía, yo estaré con vosotros, yo estaré contigo, 2 veces. Y así, eso fue lo mismo que le dijo a Moisés. Y en Mateo 28, versículo 19, dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos. Y dice el versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sabes? Jesús, Dios, está con nosotros. No estamos solos en esta batalla, en esta lucha. No estamos solos y sin poder en esta misión, porque hacemos la obra en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y si alguien rechaza la obra que el Señor está haciendo a través de nuestras vidas, que es predicar el Evangelio o hacer discipulados, no nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Él. Así que nosotros, nuestro único deber es obedecer, salir adelante,
cumplir la gran comisión o la misión de Dios, salir a evangelizar, predicar, haz la obra, involúcrate en la misión. Y el Señor te dice, yo estaré contigo todos los días, todos los días. Eso es lo más bonito. Miren, el siguiente versículo nos va a enseñar, el versículo 17. Si de verdad cuento con tu favor, dice, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Mira, él dudaba, ¿es realmente el Señor o no eres el Señor? A ver, muéstrame una señal. Versículo 18, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Y él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Versículo 19, entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol. En hebreo, esta medida de harina es una efa, que son 22 litros o 20 cuartos. O sea, realmente era bastante pan. Ahora, ¿qué pasó? 20. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ello. Y Gedeón hizo lo que se le indicó, así como ustedes pueden ver en esta imagen. Si lo estás viendo, si lo estás escuchando, bueno, hizo caso, puso en la piedra, echó ahora el caldo, lo mojó. ¿Y qué pasó? Versículo 21. Entonces, dice el texto, el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano. Y de la piedra, hermanos, no de arriba, sino de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Es un chicharrón de la carne y del pan, hermanos. Así que Gedeón se quedó sin comida. Pero, ¿qué pasó? Versículo 22. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, ahí sí recién se dio cuenta, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. El fuego salió, hermanos, fuerte, casi le quema, incluyendo a Gedeón. ¿Y por qué pensaba que estaba condenado? Versículo 23 dice, no te preocupes, le contestó al Señor, no tengas miedo, no morirás. Otra vez el ángel lo consuela y dice, no vas a morir. ¿Por qué pensaba que iba a morir? ¿Por qué pensaba que era condenado? Éxodo capítulo 33, versículo 20 dice, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Esto le dijo Dios a Moisés, así que todos ellos sabían y entendían esto, o sea, nadie puede ver a Dios. Por eso es que decimos, es una aparición de Cristo, excepciones, antes de Belén, que vino a nacer como un bebé, porque después Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocen. O sea, Jesús es el Verbo encarnado, Jesús es Dios hecho carne, Jesús es quien trae y muestra al Padre. Y ahora podríamos mirar cara a cara al Señor, pero en ese tiempo no se podía, y ese es el temor que tenían ellos. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver el siguiente versículo 24. Entonces dice el texto, Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Miren que se le quitó el temor. Ya no tenía que estar escondido porque ahora Jehová es Shalom. Y hasta el día de hoy significa no hasta el día de hoy que estamos haciendo este estudio, sino hasta el día que se escribió este libro. Ahora, hermanos, las señales fueron dadas como una excepción. Recuerden, en un contexto de apostasía, de poca revelación de la palabra y por falta de líderes, no es una norma de vida en el nuevo pacto. Gedeón pide esa señal, dice, a ver, si eres tú, si lo eres o no lo eres. Pero recuerden el contexto, apostasía, no había liderazgo, no había palabra, no había Biblia. Hoy, como les dije al principio, muchas personas viven en base a esto y la revelación, y si me muestras y si me enseñas, y algunos agarran la Biblia, Señor, háblame, y abren la Biblia y dice, cierran los ojos y voy a poner mi dedo acá y donde tú me quieres hablar. O sea, esa no es la forma de ser dirigidos por la palabra de Dios. Fue una excepción. No es como, a ver, si tú quieres que yo vaya a tal sitio, que se abra la puerta, y se abre, tú me estás hablando, Señor. O que se caiga el techo, se cae el techo, no sé, bueno, o sea, no es la forma. Era una excepción en ese contexto, apostasía, falta de líder y falta de la palabra. Hoy
tenemos líderes capacitados que enseñan la palabra. Hoy tenemos la palabra de Dios revelada, se llama la Biblia, 66 libros. Hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, son tiempos diferentes en el nuevo pacto. ¿Qué sucedió? Vamos a ver ahora la quinta parte, del 25 al 32. Gedeón, juez de Israel, empieza su llamado destruyendo el altar pagano. Dice el texto: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Asera, que está junto al altar. Miren, el segundo toro, y ese toro de 7 años, porque 7 años vivían oprimidos, y tenía que quitar los ídolos de esta diosa Asera, otro que era Baal. 26. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa, miren lo que dice el Señor, usa como leña el poste dedicado a la diosa Asera que cortaste. Así que como leña, ese ídolo de madera que arde lo puso y ofreció un sacrificio para decir que Él, nuestro Dios, es el Señor de señores y este ídolo no se defiende. ¿Qué pasó? Versículo 27. Entonces, dice el texto, Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, y lo he remarcado, lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Miren, a tal punto de que podían matarlo, pues no, miedo. 28. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Asera que estaba al lado. Y en su lugar se había construido un nuevo altar. Y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. 29. Entonces los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. 30. ¡Saca a tu hijo!, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Asera. Estaban enojados, hermanos. Mira, cuando hacemos la obra de Dios en fe, es normal ser criticados por aquellos que no hacen nada o por aquellos que están sumergidos en el error. Recuerda esto, hermano, antes de avanzar al siguiente versículo. Miren, Gedeón recibió la orden de parte de Dios, pero ahora les tenía miedo, cuando debería ser lo opuesto. El Deuteronomio dice: mira, si alguien se postra y adora ante un ídolo, mira, tienes que apedrearlo, cortar, debería escaparse esta persona. Pero habían sido tiempos opuestos. Ahora la idolatría había llegado al punto donde querían matar al que hace lo correcto. Y así es, hermanos, a veces cuando hacemos la obra de Dios de forma correcta, cuando caminamos en la voluntad de Dios y en fe, muchos se levantarán. Y ojo, siempre critica más el que hace menos. Y aquel que está sumergido en el error siempre critica más cuando se predica la verdad. Esto mismo me pasa a mí, le pasa a muchos y nos pasa en las redes sociales. ¿Qué sucedió? Vamos a ver en el siguiente, versículo 31. Sin embargo, dice, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba. Mire lo que dice su papá. De Gedeón le sale en su defensa. ¿Por qué defienden a Baal? Dice, ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Y mire lo que dice, y lo he remarcado. Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Y si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Miren la lógica del Padre. La lógica, hermanos. O sea, entiende esta lógica del Padre. Antes de avanzar, al cuadro, mi siguiente, miren. Si realmente ese ídolo, si realmente esa imagen que muchas personas son el mismo de Dios, dicen que es Diosito, pues no es Dios porque no se defiende. Yo recuerdo una revelación de un hermano de la iglesia que me contó que estaban jugando fútbol de niños
Y entonces había una gruta y ahí había una virgen, ¿no? Y empezaban a jugar fútbol, y de repente un pelotazo, ¡pum! Y le cayó en la cabeza a la virgen. Y ¡pum! Le voló la cabeza de la virgen. Y todos se asustaron, la virgen. Y ya tuvieron que arreglar y hacer un montón de cosas, ¿no? Pero él en ese momento pensó, ¿y si la virgen es Dios y es la madre de Dios y hace milagros? ¿Por qué no se protegió de la pelota? ¿Por qué viene una pelota y le saca la cabeza? Qué interesante revelación de Dios en ese momento. Y es como lo que estaba sucediendo. Si es Dios hacer ese pedazo de madera, ¿por qué no se defendió? Y más bien lo hicieron leña, lo usaron como leña, estamos viendo. Y si este Baal que fue destruido y lo sacaron, es Dios, ¿por qué no se defendió? La lógica de una revelación divina debe de venir a nosotros. Si esa cruz que tienes ahí, que es una imagen mía, el problema no es la cruz, el problema es que lo adoran a la cruz y la imagen, y yo le digo, no, es que no es nada. Entonces yo le digo, tíralo a la basura, ¿no? Esa imagen si no representa nada, porque al final lo adoran, lo besan y quieren que tiene un poder y le hablan a la imagen, ¿no? Y es como esto, ¿no? Es curioso porque algunas personas compran a la imagen por unas cantidades de soles o dólares, y es como si yo me comprara, esto me costara $20 mi nuevo ídolo, imagen, y luego le hablo y le digo, hazme el favor, hazme el milagro. Y hasta algunos le dicen, ¿sabes? Tú que me has dado la vida. ¿Cómo que me has dado la vida? La acabas de comprar. Es lo absurdo de la idolatría. No tienen, mira, el profeta dijo, tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden escuchar. Tienen pies pero no pueden hacer nada. Y mira, el papá de Gedeón los calmó. Si ese es Dios, que se defienda. Que se defienda. Y al final, ¿no? Si dice, y que destruya al que derribó. Y punto. Ojo, hermanos, si el ídolo es Dios y tiene poder, yo diría que se defienda de los golpes, que se defienda de las caídas, que se defienda de las rajaduras, que se defienda de las raspaduras, de los desportillados o del envejecimiento, porque los ídolos envejecen, se desportillan, se rajan. Miren, tengo una imagen interesante de un ídolo que está siendo llevado en una procesión y se cae y se destruye. Y se hace tiras. ¿Por qué? Porque es falso, no es Dios, no tiene poder. No tiene y no puede ni caminar, no puede ni sostenerse, tienen que llevarlo y cargarlo por sí mismo. Eso es lo absurdo de la idolatría. Versículo 32. A partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Vamos a terminar. 33 al 40, la sexta parte. Gedeón, juez de Israel, pide una señal de confirmación por su llamado. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Miren, este es el valle de Jezreel y desde esta parte de Transjordania que les dije al principio, fueron y atacaron ahora en el norte de Israel. 34. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. O mejor dicho, vistió. El Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. En Jueces capítulo 7, versículo 3, miren cómo el Espíritu Santo usa y él llama a 32,000 personas. Versículo 3 dice, por lo tanto, dile al pueblo y a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya en su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. O sea, eran 32,000 en total y solo quedaron 10,000. Y la próxima semana vamos a ver qué pasó con esos 10,000 y cómo es que vence a los madianitas. Pero seguimos en el texto, como estamos estudiando el capítulo 6. Versículo 35 dice, también envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros. Y todos ellos, hermanos, respondieron. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo vino sobre él. Y miren, se empezó a armar un gran grupo, 32,000 que acabamos de leer. 36, después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, versículo 37, demuéstrame de la siguiente manera. Esta noche, dice Gedeón, pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojado con el rocío,
pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. 38. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana, ese vellón como lo llaman en otras versiones, y sacó un tazón lleno de agua. Miren, todo alrededor seco. Y el rocío solo se absorbió en este vellón o este pedazo de lana, esta lana. Mire, por eso, sacó un tazón lleno de agua. O sea, Dios cumplió su débil fe, diríamos, de Gedeón. ¿Y qué pasó? Versículo 39. Luego Gedeón le dijo a Dios, mira, por favor, no te enojes conmigo, le dice, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. O sea, al revés, ¿no? 40. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Y a la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Miren, Gedeón va a exprimir y está seco, pero alrededor llovió, mojado, húmedo, como ven ahí. O sea, ¿por qué hizo Dios esto? Por su misericordia. ¿Qué sucedió? La próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, vamos a ver todo esto. Miren, no siempre Dios actuó de esta forma. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 18 al 20, hay una historia donde es muy parecida y miren cómo actúa Dios. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Zacarías era el papá de Juan el Bautista y le dijo, tu esposa va a dar a luz. Y dice, ya que soy muy anciano, dice, y mi esposa también es de edad avanzada. Versículo 19, entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Y el versículo 20 dice, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño, hablando de Juan el Bautista. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Antes de avanzar en el siguiente versículo que tengo, miren. Dios honra a Gedeón en el sentido de ratificar su llamado. Dios honra la débil fe, la poca fe de Gedeón para confirmar su llamado. Dios obra con gracia y misericordia frente a poca revelación, en un contexto de apostasía, en un contexto de un hombre lleno de miedo, pero al final tenía fe. Quizás no una fe perfecta, no una fe grande, pero Dios respalda su poca fe, que es mejor que no tener nada de fe, para poder usarlo para ser un juez. Y por eso que él, en Hebreos 11, en lo que se le conoce la galería de la fe, se menciona a Gedeón. Pero Dios en los evangelios no siempre actuó así. Este Zacarías dudó del ángel, se le presentó otro ángel, le dijo, vas a tener un hijo, pero soy anciano y anciana hemos buscado siempre. Dijo, mira, por lo que has dudado te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo por 9 meses. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos pedir a Dios señales para cada situación? Y mi respuesta es no. No digo que Dios no obra a través de muchas otras formas, a veces nos muestra un camino, abre puertas, pero miren, no necesitamos ni deberíamos estar pidiendo señales o poner un pedazo de lana y decir, ¿sabes qué, Señor? Si tú quieres que yo te sirva, voy a hacer esto y a la mañana siguiente que amanezca mojado. Y cuando amanece mojado, dices, no, mejor que amanezca seco. O sea, esto fue un tiempo de apostasía, un contexto donde no había la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren, la Biblia dice en Timoteo, específicamente, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ya tenemos la Biblia, 66 libros, y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Quieres saber lo que es verdad? Estudia la Biblia. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Quieres saber qué está mal en nuestra vida? Pues estudia la Biblia. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En este contexto del Nuevo Testamento, hermanos, donde tenemos la presencia del Espíritu Santo. En ese tiempo el Espíritu Santo venía un momento y se iba. Ahora somos templo del Espíritu Santo, que tenemos la revelación ya especial, 66 libros que nos dicen cómo debemos de vivir. Y es más, tenemos la sabiduría.
que Dios ha dado a nosotros. Y tenemos los dones o ministerios que Dios ha repartido, ya sean maestros, pastores, profetas o apóstoles, etcétera. Ya que tenemos todo esto, recuerda, nosotros hoy no necesitamos esas señales. Solo necesitamos estudiar. Y te voy a decir lo siguiente. Mira, lo que tienes que entender es, para tener más dirección de Dios, no es necesario buscar más señales. Solo debemos estudiar la Biblia y orar. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Número 1, en medio de una crisis ocasionada por el pecado o la desobediencia a Dios, perdemos todo lo que costó trabajo conseguir. Entonces es el momento de clamar a Dios en arrepentimiento y humildad. Número 2, cuando uno está sin fuerzas, en muchas batallas o con muchos problemas en la vida, a veces el problema es la desobediencia del creyente a la palabra de Dios. O sea, a veces es el resultado, la consecuencia de mi desobediencia. Es lo que hemos visto en este capítulo. Número 3, Dios siempre llama a personas ocupadas para ocuparlos en la misión de Dios y trastornar el mundo con su palabra. En cambio, el enemigo llama a los ociosos para su obra maligna. Y número 4, para conocer la voluntad de Dios, es más importante estudiar la Biblia y orar que estar buscando señales, y en lugar de ser espiritual, llegamos a ser espiritualistas. ¿Sabes? No busques más señales. Algunos se dejan, mira, un ruido. No, Señor. Algunos dicen, mira, Señor, si no quieres que peque, ¿no?, con mi pareja, y siempre recuerdo esa historia de un chico, y que toque la puerta. O sea, ¿cómo van a tocar la puerta si la misma Biblia dice que no tienes que pecar, que el sexo fuera del matrimonio es pecado? O sea, ¿me entienden, hermanos? A veces la confusión de querer ser espiritual llega a ser espiritualista, y muchas personas entran en un misticismo cristiano, entre comillas, entre un espiritualismo cristiano, porque piensan señales, sueños, profecías. No, me dijo esto, el sol se oscureció, mira, la luna brilló, etcétera, o el foco se prendió, o una voz que me decía, escuché una voz por acá. Tengan mucho cuidado. Y vamos a orar, que el Señor nos guíe, nos muestre siempre a través de su palabra. Estudia la palabra y verás cómo Dios nos habla a través de ella. Padre, te quiero dar gracias en esta hora. Como vemos en este capítulo, muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia y aún pensamos que tú nos has abandonado cuando tú no lo has hecho. Más bien es tu gracia y misericordia, Señor, que nos acerca y permites una crisis para que nos volvamos a ti. Y esta es mi oración, Señor. Si hay hermanos o personas que están escuchando este estudio y están pasando muchas dificultades y a veces no entienden el por qué, tienen que revisar su vida y que se vuelvan a ti en humildad. Y tú, Señor, siempre estás dispuesto a rescatarnos, a ayudarnos. Y oramos también, Señor, para ser guiados por tu palabra, a entender y conocer, Señor, cada uno de nosotros, cuál es tu voluntad revelada en la Biblia, en la palabra de Dios. Enséñanos y danos, Señor, también la oportunidad de tener buenos maestros que nos enseñen la palabra y tener buenos líderes que nos llenen de sabiduría, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, y sobre todo ser llenados de tu Santo Espíritu, porque debemos ser llenos de tu Santo Espíritu cada día. Que tu gracia esté con nosotros, Padre. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo estudio. No te olvides darle un like y déjame tu comentario, qué te pareció este estudio, o si tienes un motivo de oración, escríbelo ahí en los comentarios del YouTube. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo estudio.